Muy buenos días. A ver, prenda su cámara. A ver, chicos, prenda su cámara. Eh, a ver, Pajares, su cámara. ¿Quién está con PC? Cámara. Quispe Baltasar. Ramón Espinosa. Leandro Poma. Ventura Noreña, cámara. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, prenda su cámara, chicos. El día de hoy nos estamos viendo después de 2 semanas, ¿no? Muy bien, Leandro Poma. Punto a favor, ¿ya? El día de hoy vamos a ver los concilios del Vaticano II. ¿Qué es concilios? Prácticamente vienen a ser cartas, vienen a ser documentos, ¿sí? Mayormente vienen a hacer eso, ¿ya? Muy bien. A ver, Ramón Espinosa, tu cámara. Vamos a ir viendo, ¿ya? El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Mejor dicho, fue un concilio donde se redactó la gran cantidad de cartas dirigidos a la feligresía, dirigidos a la Iglesia Católica. Concilio ecuménico, ¿ya? ¿Sí? Convocado por el Papa Juanis, ¿no? Quien lo anunció a partir del 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que mayormente marcaron la persistencia en aquellos siglos, ¿no? El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962. Él no pudo concluir este concilio, ya que falleció un año después, ¿no? En 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas, fueron prácticamente los que siguieron eh, con, con estos concilios, con estas reuniones convocados por el Papa, ¿no? Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo, ¿no? El Papa Pablo, ¿ya? Mayormente el Papa Pablo, ¿no? Hasta su clausura del 8 de diciembre, hasta que terminó mejor dicho, los concilios, ¿no? El 8 de diciembre de 1965. La lengua oficial del concilio fue en latín, más diversa, representaciones de lenguas y etnias. Mejor dicho, en esos tiempos, la iglesia estaba abierto para todos. Así hablaras diferentes lenguas, diferentes idiomas, hasta los etnias que hablaban en otro idioma. La iglesia estaba abierto para ellos también. Ese es el día de hoy, ¿no? Que la iglesia prácticamente no se cierra para nadie, no se cierra para nadie, ¿ya? No se cierra para nadie, ¿sí? Con una medida de asistencia de 2.000 padres padres conciliares. Mejor dicho, chicos, aquí llamamos padres conciliares. Los padres conciliares vienen a ser los que tienen la mejor relevancia dentro de la Iglesia Católica. Su propio nombre lo dice, ¿no? Conciliar, los que buscan la reconciliación con Dios, los que buscan, mejor dicho, que el hombre se acerque a Dios mediante la confesión. A ellos llamamos conciliares, ¿ya? Procedente de todas las partes del mundo, todos los padres, mejor dicho, hasta el día de hoy, cuando el Papa convoca concilios, hoy en día lo hacen solamente cardenales, lo hacen cardenales. Pero en ese tiempo, el Papa Pío convoca a todos los sacerdotes, mejor dicho, rompe esquemas
Y el Papa Pío, no, dijo el Papa Pablo, se ganó gran problema en esto. Se ganó gran problema en esto. ¿Cómo tú puedes ser posible que convoques a concilio solamente a sacerdotes si el concilio es para los cardenales? Le decía, ¿no? Si el concilio es para los cardenales, si el concilio es para los cardenales, ¿ya? Por eso acá están miembros de otras confesiones religiosas y cristianas, ¿sí? Muy bien. El concilio se convocó con los fines principales. Los concilios tienen fines principales, chicos. Mayormente, los concilios, a ver, se llevaban a cabo, se puede decir, cuando la iglesia estaba en cisma. ¿Han escuchado hablar los cismas de la iglesia? ¿Alguien escucha hablar? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? A ver, ¿qué es un cisma dentro de la iglesia? A ver, ¿quién se quiere ganar su participación? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? Ah, ya. Cismas cismas es un tema muy importante dentro de la iglesia católica, chicos, ¿ah? Cisma quiere decir división dentro de la iglesia, separación dentro de la iglesia. Eso lo vamos a hacer entonces en otro tema, ¿ya? Cisma, ¿sí? Cuando la iglesia estaba en problemas, cuando la iglesia tenía dificultades, cuando la iglesia tenía cismas, el Papa convocaba concilios. Tenía un fin, unir nuevamente se puede decir, a los miembros de la iglesia, unir, ¿sí? Unir, ¿ya? Otro fin, que mayormente el Papa convoca a un concilio, a una reunión de obispos. Mejor dicho, cuando se va a escoger al Papa, es otro fin, ¿ya? Otro concilio, otro fin de la Iglesia Católica, otro fin de los concilios, mayormente cuando se va a sacar un documento o una carta primordial para todos los cristianos, otro fin. Pero acá he puesto algunos fines, ¿no? El concilio se convocó con los fines principales de promover el desarrollo de la fe católica. Mejor dicho, dentro de los concilios se llegó a promulgar los catecismos. ¿Para qué? Para que ayude a los cristianos, para que ayude a los católicos a crecer en su fe. ¿Sí? Otro punto, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. Lograr una renovación moral, que el cristiano tiene que ser coherente con sus hechos, con sus acciones y con su vida espiritual. Y tiene que estar convencido en quién cree, en quién deposita su fe, en quién evangeliza. Tiene que estar convencido, chicos, de su vida cristiana. Tiene que estar convencidos. Otro, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo. La iglesia tiene que estar de acuerdo, tiene que estar de acorde a las necesidades de las personas. Tiene que estar de acorde a las necesidades de las personas. Yo no puedo hablar, un sacerdote no puede hablar de pobreza, ¿no? Un sacerdote no puede hablar de pobreza. Por ejemplo, a las personas de bajos recursos no puede hablar de riquezas si esas personas prácticamente viven en la extrema pobreza. Tiene que hablar de acuerdo
a las necesidades de su pueblo. Tiene que hablar de acuerdo a las necesidades de las personas. Sí, a las necesidades de las personas. Sí, a las necesidades de las personas, que es muy primordial, que es muy fundamental. Sí, que es muy fundamental, ¿ya? Logra la mejor interrelación con las demás religiones. Mejor dicho, buscar un acuerdo de paz, buscar un acuerdo de comunión, relacionarse mejor con las demás religiones, ya sea el budismo, ya sea el catolicismo, ya sea prácticamente testigo de Jehová, ya sea prácticamente musulmán, con las demás religiones, tiene que buscar un aspecto conciliador, un aspecto conciliador, sí, un aspecto conciliador, ya con las demás religiones. Y eso es lo que busca mayormente el día. A ver, vamos a decir, a ver, Ramón Espinosa, Leandro, Ventura. Venturas, no te veo, Ventura, ¿estás por ahí? Ahí está, a ver, Ramón Espinosa, ¿estás por ahí? Calderón, tu cámara. A ver, tu cámara. No va a que entre la Micharo, chicos. Venancio, Ramón, Calderón, Profe, Garay, sí, dime, Sebastián, Santiago, cámara, ¿ya? Flores, presidente. Chicos, prendan su cámara, por favor. A veces cuando acudimos, a veces a nosotros nos mandan a llamar al colegio, ¿no? Cuando mayormente van a pagar nuestros honorarios. Ahí nos dicen, profe, ¿por qué los alumnos no prenden su cámara? No, por favor, prendan su cámara, ¿ya? ¿Sí? Prendan su cámara, ¿ya? Muy bien, seguimos. Seguimos, ¿ya? Muy bien, buscar prácticamente una relación con las demás religiones. Y eso es lo que hace mayormente el día de hoy la iglesia. Por ejemplo, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II buscaron unirse a las otras religiones, que la Iglesia Católica esté prácticamente relacionado con las demás religiones, con los musulmanes, con los testigos de Jehová, con los evangélicos. Hasta el día de hoy lo sigue buscando. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Como decía el Papa Juan Pablo II, nosotros no podemos estar separados de las demás religiones. ¿Por qué? Porque somos miembro activo de la Iglesia de Jesucristo. Somos miembro activo de los hermanos de Jesucristo, decía el Papa Juan Pablo II. Por ningún motivo podemos estar alejados de las otras religiones. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Porque son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Y tiene mucha razón, ¿ah? Tiene mucha razón. Son nuestros hermanos. ¿Sí? Muy bien. Principalmente las orientales. Se pretendió que fuera una puesta al día y actualización de la iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. El Concilio Vaticano I se realizó en 1869 a 1870. No había terminado debido a la suspensión impuesta por el estallido mayormente de la guerra franco-prusiana, ¿no? De Prusia, Prusia, creo es Prusia, ¿ya? De Prusia, una guerra interna, ¿no? Que mayormente la iglesia intervino. Una guerra interna que se dio dentro de Italia, dentro de Roma, ¿ya? Esa guerra mayormente echó todo a perder, todo el Concilio Vaticano I, echó a perder y se tuvo que suspender, ¿ya? Algunos querían que se continuara este concilio, pero no fue así, el Papa lo mandó a suspender.
¿ya? Los sectores más liberales o modernistas dentro de la iglesia lo consideraban uno de los 5 concilios más importantes. ¿Por qué? Porque de ese concilio dependía los estatutos básicos de la iglesia católica. Dependía. Sí, dependía, ¿ya? Hasta el día de hoy sigue dependiendo mucho. Mayormente ya no se escucha decir concilios hoy en día, ¿no? En el mundo. Solamente se escucha decir que el Papa va a convocar un concilio o cónclave, también más conocido, ¿ya? Cónclave. Hoy en día se conoce con cónclave. Reunión de cardenales. Reunión de cardenales, ¿ya? Reunión de cardenales. Trato de la iglesia, ¿no? La revelación y la liturgia y la libertad religiosa. La libertad religiosa, la revelación. Mayormente, los concilios también tienen una idea fundamental cuando se va a cambiar algo dentro de la liturgia de la iglesia, cuando va a haber cambios dentro de la liturgia de la iglesia, se convoca mayormente a un concilio, se convoca mayormente a un concilio, se convoca, ¿sí? Siendo sus características más importantes, en cambio, los sectores más conservadores aplican un término llamado la hermenéutica, ¿no? De la continuidad para leer los textos conciliares a la luz de la tradición y del magisterio bimilenario, ¿no? Para que no entre en contradicción, para que la iglesia no esté, para que no entre en contradicción con sus ideas, para que no entre en contradicción con sus mandamientos, ¿no? Todos tenemos que hablar el mismo idioma, decía la iglesia, ¿no? Tanto el papa, obispos, cardenales, sacerdotes, monjas, todos y laicos, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Y para eso se convocaba a los concilios. Para eso se convocaba a los concilios, ¿ya? ¿Sí? Por su parte, los sectores tradicionalistas, ¿no? Que eran minorías, se podría decir, denuncian que el concilio enseña errores. Siempre en todos los aspectos de la Iglesia Católica, en toda institución, no va a haber, no van a estar de acuerdo con tus ideas. No van a estar de acuerdo con tus ideas. Igualmente pasaba dentro de la Iglesia Católica. Pasaba igual que dentro de la Iglesia Católica, que no estaban de acuerdo o buscaban un mínimo de error para juzgar, echaban el mínimo error para señalar con el dedo acusador. Ese no, así no va, ¿no? Siempre, siempre. Y que hay puntos que deben ser condenados porque contradicen abiertamente la tradición del magisterio papal, y los anteriores concilios de la Iglesia Católica, dentro de los concilios. Por ejemplo, uno de los aspectos más claves, más primordiales y más importantes que tuvo la Iglesia Católica dentro de los concilios fue la imposición de los sacramentos. La imposición de los sacramentos. Dios te había dado solamente prácticamente 3 sacramentos. 3 sacramentos. Y la iglesia lo que hizo a través de los concilios, ordenó estos sacramentos hasta llegar a los 7 sacramentos que son primordiales para todo cristiano. Que son primordiales para todo cristiano. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver. Sí, A ver. ¿Se entiende? profesor. Ahí está Pajares Bermúdez. ¿Qué ha sido de su vida, Pajares Bermúdez? En estas 2 semanas, igual de Aquino Xiomara. Se han ido por Cancún, dice, a pasar sus vacaciones. ¿Ah? Han estado veraneando, dicen, en Cancún.
Muy bien, es broma, es broma. No se vaya. Muy bien, seguimos. Antecedentes, dice, ¿no? Antecedentes. A lo largo de los años de 1950, la investigación teológica quiere decir estudio, tratado de Dios y bíblica católica, había empezado a apartarse del neo, del neoescolasticismo, ¿no? Y del literalismo bíblico. Se comenzaron a separar prácticamente de algunos, mejor dicho, explicándole así breve. Dentro de la Iglesia Católica, chicos, hay personas estudiosos de la Biblia que viven en el Vaticano, estudian, son eruditos de la Biblia, son eruditos de prácticamente de las enseñanzas de Dios, te lo dominan la Biblia de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, te lo saben así, te lo saben. ¿Qué pasó? En esos tiempos, el mundo vivía un espíritu de liberalismo. Y tanto fue su impulso, tanto fue prácticamente su apogeo, que entraba hasta allá dentro de la Iglesia Católica. Y muchos de ellos se estaban yendo ya por el pensamiento liberal, los estudiosos de la Biblia. Por ejemplo, el aborto es un pensamiento liberal. Es un pensamiento liberal. Otro pensamiento liberal, por ejemplo, es, ¿no? Que la persona tiene que casarse con su mismo sexo. Otro pensamiento liberal, ¿no? En la cual la iglesia no comparte nada de esto. No comparte de esto. Pero en esos tiempos ya está batallando mucho dentro de la iglesia católica, ¿no? Y el Papa es quien les hace volver a estos estudiosos bíblicos, ¿no? Para el camino del bien, ¿no? ¿Ustedes a dónde van? ¿No? Pero a través de las homilías, a través de los evangelios, a través de las ayudas espirituales, lo hace volver por el camino del bien. Que la reacción del modernismo había impuesto desde el Concilio Vaticano I, esta evolución puede apreciarse en teólogos como los jesuitas. Los jesuitas son grandes teólogos, chicos, ¿ah? Yo diría que los jesuitas son uno de los mejores teólogos, ¿no? Los jesuitas, porque son primordiales, ¿no? Tengo mucho respeto por los jesuitas, ¿no? A mí me enseñó dos teólogos jesuitas, ¿no? En Arequipa me enseñaron, ¿ya? Pero acá lo puse, ¿no? Karl Rahner y John Murray, ¿no? John Murray, ¿no? Son dos teólogos jesuitas que se habían venido esforzando por integrar la experiencia humana moderna con el dogma cristiano. Uno de los mayores dogmas cristianos es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ya? Hay dogmas cristianos, ¿ah? Dogmas cristianos también es que todo cristiano debe ser solidario. Igual que hay dogmas marianos, ¿ah? Dogmas marianos es la Inmaculada Concepción, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así como en otros, el dominico Inés Conga y Joseph Ratzinger, ¿no? Que es el Papa Benedicto XVI, ¿no? Posteriormente elegido como Papa bajo el nombre de Benedicto XVI, ¿ya? Que buscaba lo que veían como una comprensión más ajustada de la escritura. Ellos mayormente, el Papa Benedicto era más ligado a las escrituras bíblicas, era más apegado a las escrituras bíblicas, chicos, era más apegado a las escrituras bíblicas, ¿ya? Y de los santos padres. Un retorno a las fuentes y una actualización. Al mismo tiempo, los obispos de todo el mundo venían afrontando tremendos desafíos asociados al cambio político. Al cambio político. La iglesia hoy en día, chicos, es política también, ¿ah? La iglesia, ¿no? Mayormente, la iglesia trata de apaciguar si hay guerra de pensamientos dentro de la política. No me recuerdo qué papa se metió dentro de la política y le dijeron, no, alto,
Usted es papa de la Iglesia Católica. Usted tiene que prácticamente apaciguar esa guerra política, esa guerra política. ¿No? Por eso la iglesia se mantiene al margen, ¿no?, de la política. Se mantiene al margen de la política, ¿ya? Al mismo tiempo, los obispos de todo el mundo venían afrontando tremendos desafíos asociados a la política social, económico y tecnológico. Algunos de ellos aspiraban a formar a responder a esos cambios, ¿no? A responder a esos cambios. El Concilio Vaticano I, desarrollado casi un siglo antes, había sido interrumpido cuando el ejército italiano entró en Roma. El ejército italiano. Roma, chicos, es una ciudad pequeña. Roma es una ciudad pequeña, chicos. Roma está considerada como un país, pero es muy difícil entrar a Roma, ¿no? Porque ahí mayormente viven obispos, cardenales, misioneros, religiosas. Pero en ese tiempo, el ejército de Italia invadió Roma, se metió así. Hoy en día ya no pueden hacer eso. Ningún país puede entrar a Roma, salvo que tú saques permiso por el Papa. Salvo que tú saques permiso por el Papa, ¿ya? Muy bien. El Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano I, desarrollado casi un siglo antes, había sido interrumpido cuando el ejército italiano entró en Roma en los momentos finales de la unificación italiana, porque había una guerra interna en Italia y el Papa trataba de unificar esto, de unir, que todo se apacigüe, ¿no? Que buscaba la paz. Solo había concluido las deliberaciones relativas al Papa del Papado, dejando sin efecto los aspectos pastorales y dogmáticos concernientes al conjunto de la iglesia. No le hacían caso muchas veces a la iglesia, chicos. No le hacían caso muchas veces a la iglesia, ¿no? Hasta que la iglesia comenzó a tomar gran jerarquía y gran poder dentro de las naciones, ¿ya? Los años de 1923 y 1924, el Papa Pío solicitó a los obispos su parecer sobre la convocación de los concilios ecuménicos, de los documentos, y sobre todo la continuación del Vaticano. Buscaban la continuación del Vaticano I, ¿no?, de los concilios. Y más de la mitad de estos había dado un parecer positivo, ¿no? El Papa Pío en el año de 1948 a 1951, quien además formó comisiones preparatorias para el final, no se llevó a cabo. Mejor dicho, se truncó el Concilio Vaticano I por sus ideas opositoras, por la guerra interna que había sucedido en Italia. Se truncó, sí, se truncó, se quedó ahí, quedó en stand-by, ¿no? Quedó en stand-by, ¿ya? Sus participantes, dice, ¿no? Teniendo en consideración las 4 sesiones, participaron más de, ¿no? Solamente participaron obispos de la Iglesia Católica. El único grupo que fue excluido fue el de los obispos del bloque comunista chino. La Iglesia, chicos, hasta el día de hoy lo tiene ahí a China, lo tiene ahí a Cuba y lo tiene ahí a Venezuela. Hasta el día de hoy. No, hasta el día de hoy lo tiene. ¿No? Yo me recuerdo, esta vez, ¿no? Sin ir en contra de los que han votado por Castillo, ¿no? Yo tengo a muchos sacerdotes agregados en mi Facebook, a muchos profesores que me enseñaron en la Universidad San Agustín de Arequipa, teología.
¿no? Y 3 compañeros decían que iban a votar por Castillo, defendían de uña mugre a Castillo, defendían, ¿no? Y uno de ellos era Cardenal, que está en Nicaragua, hoy en día. ¿Cómo puede ser posible que tú votes por un comunista? Tú eres católico, le dijo, tú eres católico, tú eres teólogo. ¿Cómo puede ser que votes por un comunista? La Iglesia Católica está en contra del comunismo. ¿Ves? La Iglesia Católica sigue teniendo su postura. Por eso a China lo mantiene ahí alejado. A China. Hasta antes del Papa, con el Papa, se puede decir con el Papa Juan Pablo I, la iglesia no convocaba a los obispos chinos jóvenes, no convocaba. ¿Por qué? Porque los obispos chinos estaban a favor de las ideas revolucionarias del comunismo. No convocaba, no les convocaba a los obispos chinos. No les y todo esto entró en un crisis tremendo, en una crisis profunda dentro de la Iglesia Católica. Muy bien, seguimos. El único grupo que fue excluido fue los obispos del bloque comunista chino, por lo que estuvieron ausentes unos 200 obispos chinos. Obispos, ¿sí? Obispos. Existía un convenio con los soviéticos, con la Unión Soviética, para permitir a los obispos salir y entrar de los países sin problemas. Sin problemas. Así fue el concilio más grande en cuanto a la cantidad, a los efectos de comparar el concilio de Calcedonia, ¿no? Es el concilio más grande que tuvo la Iglesia Católica. Contó con unos 200 participantes y el concilio de Trento. En el concilio de Trento se comienza a dar el problema de los cismas, ¿ya? La separación de los hermanos que buscaban ya otras religiones también, ¿ya? En cuanto a catolicidad, pues fue la primera vez que participaron de modo sustancial los obispos no europeos, sobre todo los africanos y asiáticos, fueron los que participaron ya dentro de estos concilios, participaron. En los primeros años predominaban las intervenciones de los obispos europeos. Los obispos europeos solamente buscaban la conciliación dentro de los concilios, asistían a estas reuniones, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Hasta antes de este concilio, los diáconos y presbíteros eran los sacerdotes, que hasta el día de hoy se conoce con este nombre, también eran elegidos para ser cardenales. ¿Ya? Para ser cardenales. Hoy en día la iglesia tiene una jerarquía para que tú llegues a ser obispo, ¿no? Pero ese tiempo prácticamente de frente te pasaban a ser cardenales. Y todos estos problemas se veía dentro de, se podría decir, de las reuniones citadas por el Papa, ¿ya? Dentro de las reuniones. Además participaron algunos no superiores o maestros de grandes órdenes religiosas, ¿no? Los franciscanos y los dominicos ya comenzaban a participar dentro de estas reuniones, de participar dentro de estas reuniones. Hoy en día, chicos, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los de San Juan Bosco, mayormente ya no participan dentro de las reuniones del Papa. Ya no participan, ¿sí? Ya no participan, ¿sí? Ya no participan. Muy bien, los teólogos invitados del Papa como consultores no fueron miembros plenos dentro de la Iglesia Católica. Podían escuchar, aunque no hablar,
En esos tiempos, chicos, habían invitados especiales que hacía el Papa a los concilios, a sus reuniones. Podían escuchar, pero no tenían ni voz ni voto, ¿sí? Pero sí podían dar consejos. ¿Qué caminos podía tomar la Iglesia Católica para su bien? Pero no tenían ni voz ni voto, ¿ya? No tenían ni voz ni voto. A estos se les llamaba consultores. Consultores, les consultaban si lo que habían elegido estaba bien o si habían elegido si estaba mal. Ellos solamente daban su punto de vista, pero no tenían ni voz ni voto, ¿ya? Ni voz ni voto, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, hable. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. A ver, chicos, nos queda tres minutos para que termine este Zoom, ¿ya? Termina este Zoom, vuelven a entrar a la clase, ¿ya? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Ya vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? Porque tenemos que mandar prácticamente la asistencia de las dos clases, ¿ya? Vuelven a entrar, ¿sí? Muy bien. La primera, vuelven a entrar, ¿ah? Al mismo, a la plataforma, ¿ya? Del 1 al 6 es el código, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese es el código para entrar a la clase, ¿ya? Hasta fin de año. Muy bien, la primera sesión, dice, ¿no? La primera sesión. La primera sesión partió con la inauguración solemne de la Basílica de San Pedro al Vaticano, ¿ya? El 11 de octubre de 1962, mediante el Papa Juanis, ¿no? Juan 23, ¿no? Presidió la misa y ofreció un discurso pragmático, un discurso exquisito, un discurso prácticamente que estaba dirigido a la Iglesia Católica, donde habló del puesto de los concilios de la historia de la Iglesia, de la situación del mundo y de algunos aspectos generales que debían tenerse en cuenta durante el concilio. Se trata de custodiar el depósito de la fe católica, ¿ves? De cuidar la fe católica. Que los hermanos no se vayan a otras agrupaciones, que los hermanos no se vayan a otras iglesias, que emigren a otras iglesias. Y el Papa Juan XXIII buscaba eso, retener, conciliar con los hermanos que se querían separar de la Iglesia Católica, ¿ya? Que se querían separar de la Iglesia Católica. Enseñando de una manera adecuada a los tiempos, empleando para ello los métodos más eficaces. Buscaba distintos métodos, ¿ya? También recordó que no era una actitud de condena de los errores, sino de la misericordia de Dios, decía, ¿no? Lo que se espera del concilio alude al tema del ecumenismo, ¿no? Una carta sacada por el Papa, que era uno de los que había causado mayor expectativa en los medios de comunicación, ¿no? En los medios. Para el 13 de octubre se tenía programada la elección del porcentaje de miembros de las comisiones que correspondían nombrar a la Asamblea Conciliar. La Secretaría General de los Concilios entregó entonces una lista con los nombres de todos los padres conciliares, de todos los sacerdotes, y otra lista con los nombres de los miembros de las respectivas comisiones preparatorias. Dice, ¿no? Sin embargo, el cardenal Achille, tras recibir una solicitud de un grupo de obispos franceses y alemanes, solicitó al Consejo, ¿no? de presidencia más tiempo, ¿no? De manera que los participantes pudieran conocer y haber una votación, no una votación mejor dicho, ¿no? Buscaban una votación para elegir a los nuevos miembros de la Iglesia Católica, ¿ya? No se olviden, vuelven a entrar a la plataforma, ya va a terminar este Zoom.